continuando en nuestras conferencias, y hablábamos en la conferencia pasada del condicionamiento que Dios hizo en nuestro espíritu para que pudiéramos volver a Él en cualquier aflicción. Pero al hacer el condicionamiento en nuestro espíritu para volver a Él en cualquier aflicción, en la seguridad y en la confianza, si somos de Dios, hice énfasis en la expresión para volver a Él en la confianza, si somos de Dios, de que Él siempre está allí esperando. La condición necesaria para que sintamos eso como una verdad es que lo tengamos presente por fe, entendiendo que Dios nos enseña en su palabra que la fe es el instrumento indispensable para percibirlo, para sentirlo, para tenerlo a Él. Dice la palabra de Dios que sin fe nadie verá a Dios. Es importante porque Él nos condiciona en nuestro espíritu para que volvamos a Él en cualquier momento por la búsqueda de la paz que todo cristiano como que no solamente la busca, la necesita como instrumento de vida personal, como una necesidad interna. Pero la paz solamente puede encontrarse a través del gozo del Señor. Y el gozo del Señor solo puede encontrarse en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios nos exige el poder compartir lo que Él sembró en nuestro espíritu, poderlo compartir en primer lugar con Él, el amor que Él sembró en nosotros, en nuestro espíritu, como condición del ser humano, en el espíritu nuestro, el amor ágape de Dios es una condición, porque Él es amor y nos hizo a su imagen y semejanza. Al hacernos a su imagen y semejanza, nos hizo amor. Es importante que podamos hoy en esta conferencia puntualizar la necesidad del amor en nuestra vida. Precisamente para tenerlo a Él tenemos que aceptar el amor que Él nos da cuando viene y muere en la cruz del Calvario, muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Él viene y pone su vida. Él lo dice de este modo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar y nadie me la quita. Él vino y puso su vida para reconciliarnos con el Padre. El sentido de la palabra reconciliarnos con el Padre en este momento, para mí, tiene la interpretación de que nos viene a rescatar del mundo. Él vino a rescatar a los que se habían perdido, para llevarlo de nuevo al seno del Padre. Para eso la condición de Dios
sigue siendo la original. Desde el principio sabemos que para limpiarnos de pecado había que pagar con la sangre de un cordero puro. Él, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad Divina, en su condición de hijo, viene en la dispensación del tiempo que le toca al hijo actuar con los hombres, a poner su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y como él mismo lo dijo, él pone su vida y la vuelve a tomar y nadie se la puede quitar, simplemente porque él es Dios. Él vino a rescatarnos pagando con su sangre en la cruz, como Cordero de Dios que borra el pecado del mundo. Vino a pagar por nosotros el precio de nuestros pecados. Con eso estoy diciendo que vino a justificarnos de pecado. No que Él pretende o tiene en su intención que nosotros seamos pecadores para Él sanarnos. No. Él quiere que nadie peque. Pero si pecamos, dice Pablo, abogados tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro abogado defensor. Él pagó por nosotros y Él es el juez quien va a juzgar a todos los hombres. Y siendo el juez, pero al mismo tiempo siendo nuestro abogado defensor, ¿quién puede sacarnos de las manos de Dios? Si somos hijos de Dios, la gracia, por misericordia, por dádiva de Dios, no puede perderse, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo es un precio muy elevado y Él pagó con su sangre el precio del pecado del más vil pecador que quiera aceptarlo a Él como justificador, como Señor y Salvador, como Señor de señores y Rey de reyes. Es importante que le demos a nuestro Señor Jesucristo la jerarquía que Él tiene en realidad. Cuando aceptamos esa dádiva de Dios, Dios en su tercera persona, en la condición como Espíritu Santo de Dios, que Él es la tercera persona de la Trinidad Divina, va a ser templo en nuestro espíritu. Y desde el momento que hace templo en el espíritu de un cristiano, comienza la dispensación de los tiempos de la tercera persona de la Trinidad Divina. El Espíritu Santo de Dios, al hacer templo en nosotros, no solamente nos da la condición de vida auténtica, porque entendamos y recordemos que tener vida espiritual es estar cercano a Dios, y tener muerte espiritual es estar separado de Dios. Cuánto más cercano podemos estar de Dios cuando el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad Divina, hace templo en el espíritu de cualquier cristiano. Y se cumple una vez más la información dada por la palabra, que Dios está en todo lugar, en todas partes. En cada cristiano está el Espíritu Santo haciendo templo en nuestro espíritu, porque la palabra de Dios también nos enseña que Dios no habita en templo hecho por mano del hombre, que Dios habita en el templo que Él hizo con el poder de su boca.
Él hizo nuestro espíritu y nos formó a nosotros a su imagen y semejanza, siendo el espíritu, nos hizo espíritu. Y en ese espíritu Él va a ser templo. Y somos en espíritu hijos de Dios por una eternidad. Y somos en espíritu familia de Dios. No podemos olvidar, la palabra de Dios nos informa: toda familia de Dios en los cielos y en la tierra reciben el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristiano. Por eso es importante cumplir la comisión que a nosotros los cristianos nos encomendó nuestro Señor Jesucristo, cuando nos manda a ir y a ser discípulos en todos los pueblos de la tierra. En todos los pueblos debemos ir a ser discípulos. Tenemos en este tiempo de vida, tenemos la bendición de que hay medios de comunicación que al instante llevan nuestra voz a cualquier parte de la tierra. Así pues, es el tiempo preciso dado para que podamos llevar la palabra de Dios a todos los pueblos de la tierra, entendiendo que nuestro Señor Jesucristo no vendrá en su segunda venida hasta que su evangelio, el evangelio del amor, el evangelio de la cruz de Cristo, no sea predicado en todos los pueblos de la tierra. Empecemos por lo de nuestras casas, los cercanos a nosotros, y quizás los medios de comunicación que ahora se encuentran en internet y que pueden difundir nuestra imagen y nuestra palabra a todos los pueblos de la tierra, pueda ser llevado el evangelio de sanación, de salvación, de justificación, de perdón, de amor, el evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la cruz del Calvario. Bueno, es importante este preámbulo para señalar el valor y la importancia del amor. Esa importancia con que Dios condiciona a nuestro espíritu con el amor ágape de Dios. También Dios está condicionando al niño en el vientre de la madre, en su constitución física, a través de el amor ágape que Él nos da, a través de todas las necesidades que el niño pueda tener, que se van a cumplir a través del cordón umbilical. El niño, en esa relación con la madre y su espíritu, que tiene la conciencia del Espíritu de Dios, en nuestro espíritu está la conciencia del Espíritu de Dios. Nuestro espíritu va a tener la conexión con nuestra madre, estando en el útero. Y esa conexión con nuestra madre, estando en el útero, nos va a llevar a tener como una necesidad de ella, porque la percibimos como que ella es quien nos da todo ahí en el útero de la madre, a través del cordón umbilical. La sangre que baña la placenta va a proporcionar todo lo que el niño necesita para transformarse en un bebé. Cuando yo digo todo lo que el niño necesita
para transformarse en un bebé listo para vivir en el mundo, para existir en el mundo, estamos hablando de que en ese tiempo en que se forma la célula que va a dar la existencia al ser humano, que se está formando de dos mediacélulas, un espermatozoide y un óvulo. Ese óvulo y ese espermatozoide, al unirse, el óvulo es fecundado por el espermatozoide, y entre más de 350 millones de espermatozoides, al entrar al óvulo y producir la ovulación, al producir la fecundación, el espermatozoide fecunda al óvulo. En ese momento comienza a producirse, hablando en los términos que nos hablaba Salomón, el primer tiempo de la vida, tiempo para ser formado el bebé en el útero de la madre. Ese tiempo, en ese tiempo, Dios, que hizo nuestro espíritu con el poder de su boca, está dándole ahora una existencia física con el cuerpo físico, como un cuerpo físico, como si fuese un robot perfecto. Digo un robot perfecto porque en la medida que pasa el tiempo, él se va desarrollando, se va transformando. En la medida que va pasando el tiempo, se va regenerando y cada vez está como existiendo de nuevo. Le digo esto, ya lo hemos dicho en otra conferencia, nuestras células de nuestro cuerpo físico se están regenerando continuamente. Por eso vemos que nace un niño de 3 kilos, por ejemplo, y después a los 5 años tiene un peso distinto, tiene un tamaño diferente. Nace un niño de 3 kilos y ya a los 5 años la longitud de sus huesos es distinto, la consistencia de los huesos es diferente, y sigue evolucionando el niño, y ya alrededor de los 5 o 7 años la característica de la consistencia física es diferente, la característica del funcionamiento del cuerpo es distinto, porque las células se van regenerando. Nosotros tenemos la bendición que nuestro cuerpo se va regenerando continuamente, y eso nos permite a nosotros poder entender que la existencia del cuerpo con el cual nacimos dejó de ser, pero la existencia del espíritu que somos nosotros y como nacimos va a seguir estando por una eternidad, porque el tiempo de existencia del cuerpo bíblicamente está señalado. Hay un tiempo de vida física, pero el tiempo de vida espiritual puede ser por una eternidad si estamos con Dios. Es una vida por una eternidad, pero la existencia del espíritu con Dios o sin Dios va a ser una existencia eterna. Nosotros debemos, conociendo la palabra de Dios, conociendo la dirección de Dios, vivir para tener, no solamente tener nosotros existencia eterna
al lado de Dios, sino que para que nuestros seres queridos, vale decir, lo que se forman de nosotros, nuestros hijos, tengan existencia eterna al lado de Dios, para que nuestros seres queridos, vale decir, de los cuales nosotros salimos, también puedan tener ellos existencia eterna al lado de Dios. Nuestros amigos con los cuales compartimos nuestra existencia terrenal, puedan ellos conocer la palabra de Dios y conociéndola puedan desarrollar la comprensión y el amor de Dios, para que también ellos, nuestros amigos, tengan existencia eterna en el reino de Dios. Pero también nuestros conocidos, los que nos tropezamos en la calle, cuando los vemos con afecto, con amor, con bondad, con misericordia. Y cuando digo con amor, con bondad, con misericordia, es porque esa es la razón de nuestra existencia en el mundo. La razón de nuestra existencia en el mundo, la razón de la existencia del hombre en el mundo es dar hijos a Dios. Y cuando con nuestra bondad, con nuestra misericordia, con nuestro amor tratamos a alguien, estamos dándole un modelo que Cristo vino a darnos. Y no solamente vino a darnos el modelo, sino que nos ordenó que lo tuviéramos. Nos ordenó que viviéramos ese modelo. Él nos dice que en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 23, Él nos dice la condición para ir al reino de Dios. Nos da un mandamiento que perfeccionó la ley dada a Moisés. Cuando yo digo un mandamiento que perfeccionó la ley dada a Moisés, es porque en ese mandamiento prácticamente se encierra toda la ley. Y dice el mandamiento de este modo, en el capítulo 3 de la primera carta de Juan y en el versículo 23. El versículo dice: este es su mandamiento, que aceptemos y reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios venido en carne, y que nos amemos los unos a los otros como Él nos los ha enseñado. Y nos lo enseñó de un modo sencillo. Él vino siendo Dios, se hizo humilde hasta llegar a la condición de hombre. Quiero decir, menguó. Y llegó no solamente siendo Dios a hacerse hombre para venir a salvarnos por amor y para enseñarnos su amor, sino que, como si eso fuera poco, vino a nacer, decidió nacer en un pesebre de animal, un pesebre que se supone ya había sido utilizado por algún animal, donde había nacido algún animal. Es importante que podamos entender el mensaje dado de humildad, de misericordia, de benignidad. Ese mensaje dado allí en la comprensión del nacimiento de Cristo nos enseña a nosotros cómo debemos menguar, cómo debemos hacernos muy humildes, cómo debemos hacernos muy mansos para sujetarnos. Ser manso es tener mansedumbre. Mansedumbre es sujeción a la palabra de Dios. Ser manso para sujetarnos y entender nuestra misión
de existencia, nuestra misión de existencia es darle hijos a Dios. Señores, ¿qué cosa más grande podría ser que los seres que nacen de nuestros espermatozoides, diríamos los hombres, y de nuestros óvulos, dirían las mujeres, los seres que nacen de la unión de nuestros óvulos y espermatozoides, fueran hijos de Dios? Es importante entenderlo. ¿Y por qué digo que los que nacen de nosotros puedan ser hijos de Dios? Porque cuando nacemos formados en el útero, somos hijos de Dios, porque somos espíritu y somos hijos de Dios. Pero al nacer, si los padres no están preparados en el amor ágape de Dios, los hijos que van a criar, fíjese que con premeditación cambié la palabra. No quise decir los hijos que vamos a parir, dije los hijos que vamos a criar. No van a ser hijos de Dios, sino modelamos el amor de Dios. Es importante lo que acabo de decirle. Si no modelamos el amor de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a enseñarnos el amor de Dios, Él nos lo modeló. Y fue sencillo al decir: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Esa sencillez de esa expresión se vio ratificada, corroborada, se vio marcada, se vio ejemplarizada, porque nuestro Señor Jesucristo fue para nosotros, es para nosotros y seguirá siendo para todo el que venga después de nosotros un terapista de amor verdadero. Él, entendamos, la palabra terapista para mí tiene la concepción que es un maestro práctico de algo. ¿Y qué maestro puede ser más práctico para una persona que los padres que lo están formando desde el momento en que nació? Es importante eso. Y podríamos ir más allá. ¿Qué mejor terapista de amor para una persona puede ser sino los padres que se unieron en un óvulo y un espermatozoide y fecundaron ese óvulo, y ese óvulo se transformó en célula, y esa célula en cigoto, huevo o cigoto, y ese huevo o cigoto en embrión, y ese embrión se transforma en feto y nace un bebé, hijo de esos dos padres. Y que esos padres, desde que tienen el bebé en el vientre, puedan estar dándole amor a ese bebé, hablándole, tocando el vientre donde está el bebé, hablándole con ternura, con voz suave, con gestos cariñosos, con mirada tierna. Alguien podría pensar: el bebé no está viendo eso. No olvidemos que ese bebé es un espíritu que está formando un cuerpo, pero él no es el cuerpo que está formando, él es el espíritu que Dios formó, y que al formarlo, Dios en nuestro espíritu nos da 4 bienes importantes, bienes espirituales, para que andemos en el mundo con esos 4 bienes espirituales. El amor ágape, que es nuestra esencia real,
el amor ágape, el tiempo de vida que nos tocará vivir en este cuerpo hecho del polvo de la tierra. Es importante entender lo que le estoy diciendo. El amor ágape es un bien espiritual. El tiempo de vida en este cuerpo hecho del polvo de la tierra es el tiempo de vida físico que está determinado, es un tiempo de vida. Nuestro cuerpo tiene un tiempo limitado de vida. La palabra de Dios nos lo dice de un modo distinto. Nos dice que el hombre vivirá 120 años. Eso no quiere decir que voy a vivir 120 años. Puedo vivir 30, o 2, o 1, o 2 meses, o 1 mes, o 2 días, o 1 día, o 90, o 120, 130, 140. Lo que quiere decir es que es un tiempo limitado de vida física. Pero no olvidemos lo que ya le dije al principio de la conferencia. Nosotros somos espíritus dentro de un cuerpo físico, y lo que vemos en el espejo es el cuerpo físico. No vemos al espíritu. El espíritu no se ve en el espejo. El espíritu no se ve con ojos físicos. Por eso le decía que el niño al nacer o estando en el vientre puede percibir el amor de su madre, porque él lo está percibiendo en espíritu, y el amor que ella le tiene con su espíritu a su hijo. Es importante entenderlo. Estoy tratando de divorciar la palabra amor del cuerpo físico. Estoy queriendo divorciarlo porque es como obligante entender que nosotros en principio somos amor, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él es amor y nos hizo amor. Él es espíritu, nos hizo espíritu. Él es creador y nos hizo creador. Por eso nuestro espíritu, ya lo hemos hablado en otra conferencia, también lo dije en la pasada, nuestro espíritu a los 5 meses de embarazo de la madre, nuestro espíritu que tiene la conciencia espiritual dada por Dios en nuestro espíritu pone esa conciencia espiritual dada por Dios en el esquema mental de nuestro cuerpo. El esquema mental de nuestro cuerpo es la representación de lo que va a ser nuestro cuerpo. Si no hay una representación como una estructura de cuerpo, el cuerpo no existe. Ya eso lo hemos hablado en otra conferencia. Esa representación, esquema mental de nuestro cuerpo, lo primero que graba nuestro espíritu en ese esquema mental, ya se lo he dicho en otras oportunidades, es la conciencia del espíritu, para que la existencia física se sujete a la existencia espiritual, porque la existencia física es un instrumento para que el espíritu pueda manifestarse en un mundo que es físico, pero que es físico, que va a dejar de ser incluso para el espíritu, pero va a dejar de ser en cualquier momento, porque la palabra de Dios nos enseña que en este mundo todo va a pasar. Los cielos y la tierra y todo cuanto hay va a pasar. Entonces, aprovechemos la escuela de amor que traemos al mundo para multiplicar ese amor en otras personas. Eso vino a hacer nuestro Señor Jesucristo cuando vino a rescatarnos,
a que podamos hacernos conscientes físicamente. Cuando digo físicamente, estoy queriendo significar la concepción psicológica del hombre. La concepción psicológica del hombre, la comprensión psicológica del hombre, la existencia psicológica del hombre tiene una condición y dependencia de lo físico. No es de lo espiritual. En ese esquema mental, en primer lugar, el espíritu va a grabar la conciencia, pero es lo que hay en esa estructura física, la conciencia, para que esa estructura física no se aleje de la dirección de Dios. Pero para eso Dios nos hizo bajo un proceso que hemos hablado y que hablé en la conferencia anterior, en la última conferencia, hablé del proceso neurohormonal que Dios estableció, proceso neurohormonal que Dios estableció como proceso de dar vida al hombre. Ese proceso neurohormonal utiliza o tiene como instrumento para actuar en nuestro cuerpo físico las neurohormonas, y también tiene como instrumento para actuar en nuestro cuerpo físico todas las estructuras que van a dar componente a la fisiología de nuestro cuerpo. La fisiología de nuestro cuerpo significa todo lo que hace funcionar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona porque hay una fisiología establecida. Cuando esa fisiología se enferma médicamente, podríamos decir, lo digo yo, cuando esa fisiología se enferma, esa fisiología que debería ser normal conforme al proceso neurohormonal, se va a alterar y va a producir una fisiopatología. La palabra patología quiere decir patológico, enfermedad. Entonces, la fisiopatología habla de enfermedad. Todo lo que no habla de la normalidad del proceso neurohormonal, en mi forma de discernirlo, es patológico. Lo normal es lo que corresponde a lo que Dios estableció. El proceso neurohormonal que dé existencia sana a un hijo de Dios. Porque ese proceso neurohormonal fue establecido para dar un proceso de vida, para que los humanos, nosotros, los hombres, cuando digo los hombres me refiero a mujer y hombre, entiendo que estamos en un tiempo donde a la gente le gusta discriminar y decir hombre, bueno, también mujeres, o decir mujeres, bueno, también hombres. No, cuando yo digo hombre, estoy generalizando. El ser humano es una generalidad. Y simplemente estoy sujetándome a lo que Dios hizo en principio. Dios, y como creo, porque soy cristiano, en lo que me dice la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Hizo un muñeco del polvo de la tierra y lo sopló
en su nariz a ese muñeco y al soplarlo le dio aliento de vida. El aliento de él al soplarlo, el soplío de Dios, yo puedo discernir que es como un aliento de vida. Y al darle aliento de vida, dice la palabra de Dios, dice la Biblia dice, lo hizo alma viviente. Y cuando la ciencia está cuestionando que cómo vamos a pensar que Dios va a ser un muñeco del polvo de la tierra, del muñeco de barro, y va a ser Adán, porque le dio aliento de vida y le puso por nombre Adán. Cuando la ciencia cuestiona eso, yo lo decía en la conferencia pasada, con mucho cuidado lo dije, pero en este momento estoy ayudando a que se pueda discernir. Cuando la ciencia cuestiona eso, todo el cuestionador, ese es un principio que yo tengo como norma de vida. Todo cuestionador que se opone a una dirección sana es un enemigo. Cuando la ciencia dice que cómo vamos a creer que de un muñeco de barro se puede haber hecho el hombre, señores, es cuestión de discernir la palabra en el espíritu, con discernimiento espiritual. No vamos a discernir, a interpretar la palabra por la palabra misma. La palabra es un instrumento que Dios utilizó para que el espíritu pueda expresarse. Por eso dice la Biblia, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Es una representación para Dios comunicarse con nosotros. Cuando dice la palabra que Dios hizo del polvo de la tierra a Adán, yo lo he dicho en muchísimas conferencias. Lo estoy diciendo desde la década del 80, lo estoy diciendo. Y está grabado en alguna conferencia. Desde que estuve dando en Puerto Rico, en una conversación donde yo estaba escuchando y estábamos sentados en una mesa comiendo. Yo fui en ese tiempo, en ese momento, a dar un curso allá, el curso de sábado y domingo, que con frecuencia lo estoy dando lo estaba dando de la década del 70. Y oyendo eso, que hubo un cuestionamiento en el grupo y un cuestionamiento importante por una figura de autoridad importante. Entonces yo en la noche no estaba tranquilo, estaba inquieto, porque para mí ese cuestionamiento fue importante, porque simplemente se estaba cuestionando la palabra de Dios. Y yo estaba inquieto. Y cuando fue a dar el curso el otro día, salió de mí, por lo menos de mi boca, la explicación que en el polvo de la tierra están todos los elementos que dan vida, que también se encuentran en la sangre que baña la placenta. Ahí está el cromo, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo. Y desde ese tiempo estoy repitiendo eso cada vez que tengo oportunidad. Porque
hay que clarificar que lo que dice la Biblia es una verdad. Y nadie puede poner en tela de juicio esa verdad. Y yo decía, en aquel día, a partir de ese curso,